Realmente este tema va a ser el inicio de una serie. Bueno, le he titulado así en forma general, El tiempo está cerca. Entonces, hoy día vamos a dar inicio con una iglesia. La iglesia, vamos a dar la serie de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Que se mencionan que son 7. Entonces me gustaría mucho que usted aperturara su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, y lo tuviera allí. Por ratos vamos a estar leyendo directamente la palabra de su Biblia y en otro momento estamos compartiendo. Y ahora sí estamos bien. Bueno, ustedes saben que el autor de este libro es Dios, ¿no? Si bien es cierto que fue escrito por el apóstol Juan cuando se encontraba en Patmos, y fue de Jesús que recibió esos mensajes tan importantes a 7 iglesias con características propias, pero que también están escritas para el día de hoy, porque son características que también tenemos nosotros hoy en día. Escribe el que tiene los 7 espíritus. Está hablando de la profundidad de Dios. El 7, que es el número perfecto, en él está la perfección. Y específicamente Jesús, ¿quién es él? ¿Cómo se identifica? El que tiene las 7 estrellas, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Características de nuestro amado Señor Jesús. Esa es la presentación que nuestro Jesús hace allí, inspiración, por cierto, de parte de Dios, en la pluma del apóstol Juan. Entonces vamos a dar lectura a partir del capítulo 2, verso del 1 al 7. Leemos de esta manera. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Así es. Y vamos a hablar un poquito, una característica de esta iglesia, de esta ciudad, la ciudad de Éfeso. Acuérdense que Pablo también escribió una carta para ellos. Éfeso era la ciudad más importante de su tiempo, era llamada la guardiana del templo. Estaba ese templo dedicado a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, y también era considerada, era venerada en todo el mundo pagano de aquel entonces. Tenía un teatro muy amplio, capacidad para 50.000 personas. Así que podemos darnos cuenta por ahí la magnitud de esta ciudad para aquellos tiempos. Y ya vimos cómo se presenta el Señor Jesús, el que tiene las 7 estrellas, que representan los ángeles, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el dueño y señor de las iglesias. Cada candelero también algunos lo representan como una determinada iglesia. Y como Él es dueño y señor de todo, de las iglesias y de nosotros, Él se pasea y anda.
y eso a mí me hace pensar en señal de constante vigilancia, y eso se debe también a su profundo amor. Vamos a empezar a ver, en primer lugar, el elogio que hace Dios para esta iglesia. Le dice 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, una iglesia esforzada, trabajadora, tenía paciencia, una paciencia que muchas veces le llegaba hasta el agotamiento. Una iglesia activa, dinámica, como ya les dije, trabajadora. Y el verso 2 dice que no puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos hermanos de esta iglesia de Éfeso tenían suficiente conocimiento, discernimiento espiritual para identificar a los que eran falsos, aquellos que venían con doctrinas muy camufladas, actitudes sutiles que no provenían del Señor. Pero estos hermanos los habían enfrentado a estos falsos maestros, falsos apóstoles. Y les manda en el verso 3 otro elogio. Le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, y no has desmayado. Qué hermoso, ¿no? Paciencia en medio de las circunstancias difíciles. Paciencia en medio de la adversidad es una cualidad cristiana de alta estima para el Señor. Ellos llevaban carga por causa del nombre del Señor. Ellos eran, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, eran firmes, no desmayaban. Habían trabajado arduamente, fuertemente. Pero también ahí hay una enseñanza que está para nosotros el día de hoy. Cuidado, podemos ser una iglesia o una comunidad de gente muy trabajadora. Cuidado, que el trabajo también nos puede retraer, nos puede alejar. La obra de Dios era más importante que el Dios de la obra. ¿Quién debe ser más importante? ¿La obra de Dios o el Dios de la obra? Así que eran trabajadores, eran rutinarios, de tanto trabajo, ellos sabían qué hacer, hasta todo cronometrado, ¿no? Y pasando por la rutina también, porque cuando uno hace las cosas y sabe todo que está bien puntualito, pues como en el matrimonio, ¿no? La rutina mata el fervor del noviazgo o de la luna de miel entre los esposos. Así que hay que tener cuidado de ese exceso de trabajo que se constituye solamente trabajo, o porque tengo que hacerlo, porque es mi responsabilidad, pero faltan otros ingredientes que vamos a ver más adelante. Y se aparece aquí el primer reproche. Aquí Dios reprochando. Le dice, verso 4, pero tengo contra ti. Le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, pero, ¿no? Pero, hay un pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia, el verdadero cristiano no solamente recuerda el primer día que conoció al Señor, sino que cada día mantenemos esa llama de amor, esa llama que tiene que estar ardiendo por nuestro amor a Cristo Jesús con toda pureza, ¿no? El amor de la iglesia a Cristo se simboliza, se compara con el amor que un buen esposo tiene para su esposa. ¿Cómo es el amor de Cristo para su iglesia? Así como es el amor de un buen esposo para su esposa. Un amor desinteresado, un amor íntegro. Es que Dios lo dejó todo por mí, lo dejó todo por ti, por todos nosotros. Por tanto, si yo recibo amor, ese amor tiene que ser devuelto. Mi trabajo, todo lo que yo
aunque sea cosas pequeñas que yo pretenda hacer para la obra de Dios, tiene que ser dado con ese ingrediente importante que es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Porque recibimos de amor, damos de amor. Servimos en amor. Pero hay algo que va a malograr ese amor. Lo va a debilitar, lo va a enfermar. ¿Qué son? Las críticas, la murmuración. Esas cosas traen división a la iglesia. Eso va haciendo grietas en el matrimonio. Como cuando en un terremoto se ven las grietas en las veredas, en las calles, en las pistas, ¿no? La tierra se abre y hay unas grietas enormes. Así. Y eso va enfriando, debilitando, ¿no? ¿Qué más lo puede enfriar? Hay cosas que van a enfriar. El mucho trabajo. Mucho trabajo. Por el mucho trabajo decimos ya no tengo tiempo, falta de tiempo. Pocas atenciones al rey. Es que no, ni hay pocas a veces, no hay ninguna atención al rey, a mi rey. Poca oración. Él nos espera cada día y no llegamos. Dios nos ama pese a lo que somos. ¿Y cómo se sentirá, no? Se enseña y se predica mucho, la iglesia es la novia, él es el novio o el esposo también, se le llama así. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tratamos? A ver, ¿usted qué le parece? Un par de novios y la novia que le dice, ¿no? El novio llamando y ella no contesta, pero el novio recibe una notificación ahí y dice, no, no puedo contestar tu llamada. Deje su mensaje en la casilla de voz. ¿Se le resulta familiar eso? Qué horrible, ¿no? Cuando nos encontramos con una de esas respuestas, ¿no? A ver, un novio, ¿no? Que quiere conversar con la novia y le encuentra, lo siento, deje su mensaje en la casilla de voz. Y muchas veces nosotros, el pueblo de Dios que dice que le ama, que dice que le sirve, responde al Señor de esa manera. O lo dejamos en vistos, ¿no? Pero sí, los problemas, ahí sí, él tiene que oírme, tiene que escucharme y ahora. A ver, que le digas no pude comunicarme contigo, estuve muy ocupada. ¿Qué dirá ese novio? Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda, vuelve en sí. Reflexiona. Recuerda aquel tiempo cuando tú recién te convertiste al Señor. ¿Cómo está tu termómetro ahora? Ahora nos pone a cada rato el termómetro, ¿no? ¿Cómo está? Bajando, ¿no? El edificio que es tu vida, ¿no? De repente ha quedado en pie, pero el fundamento como que ha sido minado por el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Que te enfríes, que te alejes, porque él sabe que enfriándote en cualquier momento caes. Entonces, el Señor como que no está muy agradado, no está disfrutando de su novia, la iglesia. Por eso es que le reprocha. Ahora viene en un tono más personal, le dice arrepiéntete, date media vuelta de tu camino. Es porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento significa darte la media vuelta y regresas en sentido contrario, regresa de tu letargo, regresa de tu enfriamiento, de tu conformismo. Vuelve a tu primer amor. Eso es lo que nos dice el Señor ahora. Fervientes espirituales. Sacar lo que estorba, lo que no nos edifica, lo que no es de utilidad. Haz las cosas las primeras obras. ¿Te acuerdas en la época que recién te convertiste, cómo hablabas tú? Aquel que llegaba a tu casa o con quien te encontrabas, ya estabas hablando, ya estabas predicando. Por esa razón tú llevaste a muchas personas a los pies de Cristo, venían a la iglesia. Hoy tienes que hacer lo mismo, tienes que comunicar el mensaje. Hoy los messengers están pero saturados de mensajes.
Bueno, yo no le conozco más lo conozco como Messenger, pero una amiga me decía, ¿tienes el mensajero? Y yo decía, ¿qué mensajero? Y esta palabra me caló me hizo cosquillas por un buen rato. ¿El mensajero? ¿A qué te refieres? Porque no conocía eso como mensajero. Entonces, conozco como Messenger. Pero ¿cómo están los messengers o los mensajeros llenos, repletos? Se habla de todo, se escribe de todo, ¿no es cierto? Tratamos de cualquier cosa menos de Jesús, ¿no? Entonces, el Señor, ¿cómo se encuentra, no? Entonces, el Señor está fastidiado, hermanos. Yo he conversado con muchos pastores últimamente y me dicen, estos temas son que están predicando el tipo de mensajes escatológicos que tienen que ver con la segunda venida y con los tiempos difíciles, con los tiempos finales, porque la iglesia no ha entendido esto. La pandemia no es un chiste. No es que el chino o el americano tuvo la culpa. Detrás de todo está Dios, porque por sobre toda nación prevalece Dios, y Dios está fastidiado, molesto de ver a su iglesia que le desaira, de ver a sus hijos desamorados. 6 meses. Pero ahora el Señor le está diciendo a su novia, oye, vuélvete ya, vuélvete. Muestra, muestra al mundo quién soy yo. Y no tengamos ninguna vergüenza de hablar de Cristo, Jesús, Jesús. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para dilatar más y decir ya de aquí 20 años, 30 años, 50 años y quién sabe si no, es que no es así. Verso 5, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré. Bien determinante que el Señor, él no juega, tú sabes que Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, lo que dice es y será. Entonces, si no dice, vendré y va a haber una consecuencia. Yo aquí veo una consecuencia. Hemos visto primeramente un reproche, luego un mandato, cuando dice, no, recuerda dónde has caído, luego veo aquí ya una consecuencia, ¿no? Vendré pronto a ti, verso 5, vendré pronto a ti, ya más directamente. Quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieras arrepentido. Tu lugar como hijo de Dios. Porque los que no han nacido de nuevo no tienen ninguna relación especial con Cristo. No forman parte de ser la esposa del Cordero y se quedarán en la tierra. Esas personas no tendrán testimonio que dar al mundo, no tendrán candelero. Pero Dios sí le exige a su esposa, la iglesia, que tenga una lealtad, una fidelidad tal, entera, incondicional, donde no entra ningún intruso. Lamentablemente esta iglesia de Éfeso no fue obediente. Hoy de esta ciudad solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra, porque el candelero de Éfeso fue removido. Regiones antes cristianas hoy son paganas. En Inglaterra, antiguos templos se han convertido en salas de baile, de juegos, de casinos, y otras sirven de mezquitas o de museos. Actualmente el crecimiento del cristianismo más se está dando en África, América Latina, en Asia, más no en Europa. Interesante, ¿no? Y en cuarto punto yo veo algo positivo de esta iglesia. El Señor, nuestro Dios, no quiere terminar con un reproche. Acuérdense que Él es nuestro papá Dios, y Él no quiere que tengamos ese saborcito amargo cuando alguien nos hace ver que no está bien, hemos fallado aquí, ¿no? Él quiere alentarnos. Y piensa en algo constructivo. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Estos enseñaban, practicaban la elevación de una clase sobre otra. No, venían sus raíces de un grupo gnóstico, un movimiento que exaltaba a los clérigos
por encima de los hermanos laicos. Y esto se ve muy evidente en la iglesia tradicional, en el episcopado y el papado. Con esto se pretendía hacer una división del pueblo de Dios en castas, como la casta sacerdotal dentro de la iglesia oficial, que introducía a la iglesia, pues, ¿qué cosa? El egoísmo, la soberbia, ¿no? Otra vestimenta, otro estatus, digamos. Nosotros también aborrecemos esa forma de vivir. El Señor dice que Él la aborrece. Esa obra de los nicolaitas, ese espíritu que existe el día de hoy también nosotros como iglesia la aborrecemos. Verso 6. ¿Por qué? Porque los buenos cristianos aman a todos y consideramos que somos iguales delante del Señor. No hay ningún hombre superior. Solo deseamos la salvación de los incrédulos. Y llegamos al quinto punto, que ya viene a ser la conclusión. Y tenemos el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que oiga. Que Dios nos dé una sensibilidad exquisita para escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, para distinguir la voz del Espíritu Santo. Por eso lo primero que hemos cantado hoy es: bienvenido seas tú, Espíritu Santo, porque Él es el que va dando las pautas, las marcas, ¿no? Hacer esto, hacer el otro. Hay que reajustar aquí hay que reconsiderar. Distinguir entonces la voz del Espíritu Santo de Dios. Y viene luego una promesa que dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en, ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo bueno, algo hermoso, algo positivo, que todos podemos ser vencedores. Los que estamos en Cristo Jesús, no somos cualquier clase de vencedores, somos más que vencedores. Ya saben por qué. Porque tú no hiciste nada y Él hizo todo. Por eso es que somos más que vencedores. Por Él somos. Nada nos puede separar de su amor porque somos vencedores. Y viene esta promesa para terminar el mensaje para esta iglesia de Éfeso: les daré de comer al que venciere el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, Él nos va a dar eso especialmente. Eso denota pues una relación cercana. Somos sus hijos, tú y yo somos sus hijos que le amamos. ¿Cuántos aman verdaderamente al Señor? ¿No? Come, te voy a dar de comer, dice. ¿Cuántos comen con desconocidos? Yo creo que nadie, ¿no? Muy raro. No normalmente. ¿Con quién comes? Con alguien que está ligado a ti y disfrutas la comida. Y eso es lo que hay también, ¿no? Es una relación cercana, íntima con el Señor. Y el creyente va a recuperar el poder disfrutar del árbol de la vida, vida eterna. ¿Te acuerdas? En la época, desde el tiempo de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, al romperse la comunión, al haber una separación entre Dios y el hombre, el primer hombre, también pasó al resto de la humanidad esa separación. Entonces no había comunión, pero gracias a Jesús, Jesús hizo posible nuevamente la reincorporación a esa comunión, y a partir por Él, entonces tenemos derecho a ese árbol de la vida, que es la vida eterna. Ese alejamiento, esa separación, cuando estábamos, ¿no?, sin Cristo y sin esperanza. Hasta el día de hoy. Está sin Cristo, no tiene esperanza, entonces no tiene derecho, porque está escrito, a disfrutar del árbol de la vida. Pero gracias que Jesús lo recuperó, ¿no?, con creces, y hoy el cristiano es por eso vencedor.
ha terminado bien, ese cristiano que termina bien su carrera, que demuestra siempre ese amor incondicional para su Señor, tendrá acceso al árbol de la vida. Esto significa la vida eterna. Y este árbol maravilloso, su fruto nunca se acabará. Y cuando yo pienso en esto, siento dentro de mí que significa que esto queda abierto, esta posibilidad de disfrute queda abierto, este beneficio para los nuevos vencedores, porque tú solamente no estás llamado a ser vencedor o vencedora, sino que te ha puesto en medio de esta ciudad, en medio de ese lugar donde toca movilizarte, moverte o vivir, ¿no? Potenciales vencedores. Mira lo que hay sobre tus espaldas, potenciales vencedores, ¿no? Que tú le vas a llevar ese mensaje de victoria, ese mensaje de vida eterna. Por eso, ustedes saben que los incrédulos eh, tienen que conocerle, deben conocerle. Con urgencia, ese llamado es para la iglesia. Ya basta ya de una tibieza, vámonos ahora con un ferviente amor, pero ese amor que tiene que ser traducido en obras, y esa obra es compartir el mensaje que Él espera que tú lo des. La Escritura dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber de Cristo si tú no abres la boca, si tú no mandas tu mensaje por ahí? Hablas de mil cosas, pero de Jesús como que tienes vergüenza. Cuidado, porque también está escrito, Jesús lo dijo, el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. Y eso va a ser terrible cosa, ¿verdad? Quiera el Señor realmente bendecirnos, habernos hablado, que nos siga hablando durante las horas que siguen para concientizar ese primer amor que tiene que estar bien ardiendo, bien calientito eh, en cada uno de nosotros. Que el Señor se alegre contigo, que se alegre conmigo, que diga, qué bien has hecho, hija, qué bien has hecho, hijo, te veo que estás haciéndolo bien, sigue adelante, no te desanimes, no te desanimes. Tienes cosas muy buenas, positivas. Falta aquí hacer un reajuste, pero yo te voy a ayudar. Tú no estás solo, yo te voy a ayudar. ¿Te acuerdas, Moisés? Cuando Dios le manda, le hace una comisión. Señor, no sé hablar, no puedo hablar. No te preocupes. Yo voy a hablar por ti. El gran yo soy va a estar delante de ti, va a estar contigo. Y ese gran yo soy también promete estar con nosotros cada día. Que el Señor bendiga ampliamente su palabra y sea un gran alimento, el alimento que todos estábamos necesitando. Hoy día vamos a participar de la Cena del Señor, primer domingo del mes, así que yo les había pedido que traigan también sus elementos en su casa. Ahora tenemos que cambiar la forma de participar y vamos a ir repartiendo el pancito. Les voy a repartir aquí. Entonces, simbólicamente, usted sabe, cada uno puede tener ya su pancito, no vamos a ser tan legalistas. Lo hacemos en el amor del Señor, no como un rito, sino como un memorial, un recordatorio de lo que Jesús hizo precisamente. La palabra de Dios dice, porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos servirnos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Podemos servirnos.
Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por lo que significa Jesús para nosotros. Gracias porque estos símbolos representan su cuerpo y su sangre derramada a favor de nosotros, a fin de tener vida eterna, en darte en rescate por muchos. Gracias, Señor mío. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Hermoso tiempo